Bien, entonces, les decía, este planteo que estoy haciendo acá en el pizarrón de una solución de cianuro de sodio, ustedes lo primero que se pueden plantear es que, y tienen que saber predecir esto, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo. ¿Esta solución va a ser ácida o alcalina? La respuesta la tiene que, les decía, cualitativamente la tiene que sacar rápido. Si yo tengo cianuro de sodio, ese cianuro de sodio puede reaccionar como va a ser un ácido, perdón, viene un ácido débil. El cianuro es la base conjugada de ese ácido débil, puede reaccionar con agua y dar ácido cianhídrico asociado. Y por lo tanto, liberar oxidrilos al medio. Ahora, la siguiente pregunta, igual que hicimos el otro día, esta es una KB, no es una KA. Ustedes en las tablas van a tener el valor de la constante de disociación, lo que usamos antes, ¿no? Y esta es la K. Entonces, esa relación entre KA y KB, ustedes la tienen que tener clarísima. Tienen que ser capaces de ir a una tabla, buscar KA, y con esa KA calcular KB. Y a su vez resolver este problema. Este problema lo resuelven fácil como lo hacían tradicionalmente, ¿no? Porque voy a decir que acá tengo una concentración 0, después en el equilibrio que voy a tener concentración 0 menos X, X y X. Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Indirectamente estoy haciendo lo que ustedes han hecho todo este tiempo, que resolvían los problemas de esta forma, era plantear el balance de masa. ¿Sí? Ahí tienen explícitamente puesto el balance de masa. Fíjense que es la concentración total, ¿sí? Era igual a la concentración de del cianuro más la concentración de ácido cianhídrico. Ese es el balance de masa. Entonces fíjense que acá al restar X lo que están haciendo es un cambio de variables, pero ustedes estaban haciendo implícitamente ese balance de masa. Entonces, les repito, ustedes este tipo de planteo, yo acá, perdón, una cosita más. Yo acá, como estoy simplificando el problema, no estoy incorporando la constante de autoproteólisis del agua, que siempre la tienen que plantear cuando ustedes quieren resolver un problema complejo. Cuando ustedes hacen eso, surge una especie nueva, que van a ser los oxidrilos, y por lo tanto, si tienen una especie más para calcular, van a tener que meter una ecuación más, que es el balance de carga. Entonces, este problema ustedes lo pueden resolver fácilmente. Ahora, les voy a dejar plantear un problema que es un poquitito más complicado de resolver. Y quiero que lo trabajen ustedes, después lo vamos a trabajar también en el coloquio, y a lo largo de varios, también va a ser transversal el curso, van a ver que van a aparecer este tipo de problemas en varias guías de coloquio, que es, ¿qué pasa si yo tengo ahora una solución de cianuro de amonio en agua? El cianuro de amonio es una sal soluble, se va a disociar en especie cianuros y especie amonio, que a su vez vienen de ácidos débiles y de bases débiles. Por lo tanto, acá tengo una solución de una sal débil. Y voy a tener que plantear todos los equilibrios. Entonces, fíjense, solamente les voy a plantear el inicio. Ustedes después lo continúan. El agua, cianuro más agua, el cianhídrico más oxidrilo. Recuerden que esta es una KB. Y amonio más agua, que va a dar amoníaco en solución, más hidrogenión. ¿Sí? Y esta va a ser una Ka, fíjense que es una K de acidez, pero ustedes cuando vayan a las tablas generalmente van a encontrar la KB, o sea que la tienen toda. Entonces fíjense que acá va a surgir un sistema
de 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, si no me quedé sin nada por detrás. Y ustedes lo que van a tener que plantear acá es el balance de masa y el balance de masa y el balance de carga. Y resolver este equilibrio. Resolver este sistema de ecuaciones. Si resuelven este sistema de ecuaciones van a calcular la concentración de todas estas especies y, por ejemplo, con la concentración de protones, calculan el pH. Pero lo que les quiero decir con este problema es que en el caso, recuerden que los casos débil-débil, no es tan trivial saber o predecir cuál va a ser el pH de una solución, por ejemplo, en este caso de cianuro de amonio, porque va a depender de las fuerzas relativas de estos ácidos y bases. ¿Estamos? Este problemita, si ustedes lo pueden resolver a mano, y además pueden resolverlo con el MinEQL y corroborar los resultados. Bien, entonces, dicho todo esto, voy a volver les voy a compartir acá mi pantalla. Ustedes tienen la guía y vamos a hacer el problema 5, pero les quiero mostrar un segundito. Les voy a compartir una pantalla para que todo lo que hicimos recién. Me voy a detener ahora en la práctica esta número 6. Yo saqué acá una captura de pantalla, pero porque quiero que antes de hacerlo con el programa lo vayamos guionando desde acá. Entonces, el problema es un poquito más complicado, porque yo ahora quiero mezclar, o sea, es importante que visualicemos el problema. Quiero mezclar adentro de un vaso de precipitado una sal que tenga, por ejemplo, un catión níquel más 2, níquel más 2. Quiero poner cloruros, que pueden venir de, qué sé yo, cloruro de sodio o ácido clorhídrico, depende de lo que quiero usar como fuente de cloruro, y iones amonio o amoníaco. Fíjense que cada una de estas especies van a tener asociadas constantes de equilibrio. Por ejemplo, bueno, y acá surgen los equilibrios de compuestos de coordinación. Voy a pasar un segundito de vuelta a la pantalla, al pizarrón. Miren un segundito de vuelta al pizarrón. Y vamos a hacer el planteo en el pizarrón y después todo lo que voy a escribir acá está en la guía. No se preocupen. Pero quiero que lo charlemos un poquito antes de pasar al programita. ¿Preguntas? Bien. Entonces, supongamos que yo tengo, dijimos el otro día cuando empezamos a estudiar compuestos de coordinación, cuando vimos la nomenclatura básicamente, dijimos que podemos tener compuestos de coordinación que tengan distintas estructuras. Uno de los más comunes son las estructuras octaédricas. Las estructuras octaédricas van a tener 6 ligandos. Entonces yo puedo tener una solución de iones níquel, por ejemplo uso nitrato de níquel, ¿sí? Nitrato de níquel 2+. Disuelvo en agua y naturalmente el níquel va a coordinarse con moléculas de agua. Entonces va a formar el hexa aqua níquel 2+.
Ahora, esto en agua, ¿no? Ahora, supongamos que yo pongo una sal que tiene iones cloruros, ¿sí? Solubles, o ácido clorhídrico, ¿sí? Cualquier sustancia que me deje cloruros en solución. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar? Esos iones cloruros pueden reemplazar algunos o todos los ligandos. Entonces, en vez de tener hexa, aqua, níquel 2, podría ser que yo tenga penta, aqua, cloro, níquel 2. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que cada vez que pongamos una especie de cloruro, yo voy a tener acá un equilibrio químico donde moléculas de agua, voy a dejar así de forma esquemática, moléculas de agua son reemplazadas por cloruro. Y cada uno de esos procesos va a tener asociada una constante de equilibrio. Entonces, la anterior, fíjense que acá estoy cambiando la segunda, ¿no? Estoy agregando el segundo. Antes había una K1, ahora hay una K2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se dan cuenta que estoy pasando un problema que empieza a tener una pinta bastante complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, este ion níquel va a tener inicialmente 6 moléculas de agua y podría ser que al final tenga 6 equilibrios químicos, ¿sí? 6 constantes de equilibrio de reemplazo de aguas por cloruros. Ahora vamos a hacerlo más complicado todavía. Agrego amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A su vez, puedo tener reemplazos de amoníacos en la esfera de coordinación. Y puedo tener complejos de todo tipo. O sea, todas las combinaciones que a ustedes se le ocurran. Que tenga agua, que tenga cloro, que tenga amoníaco, ¿sí? En todas las combinaciones que a ustedes se le ocurran. Es más, me estoy olvidando de una. Como acá siempre tengo la constante de autoproteólisis del agua, y el amoníaco es una base que me da iones amonio, puede ser que tenga una concentración importante de oxidrilos en solución. Y por lo tanto, puede ser que los oxidrilos también se coordinen y tenga complejos que tengan oxidrilos en la esfera de coordinación, que tengan cloruro, que tengan agua y que tengan amoníaco. Cada uno de esos procesos va a tener asociada una constante de equilibrio, ¿sí? Entonces se dan cuenta que se transforma en un problema que puede tener n equilibrios y n más 1, sí, n más 1 incógnitas. Acá es donde se ve muy bien la necesidad de tener un programa, ¿sí? La necesidad de tener un software que resuelva esto y, por supuesto, una base de datos donde tengamos todas las constantes involucradas, bueno, que yo tengo. Entonces, les voy a mostrar acá, este problema ya lo tengo resuelto, les voy a mostrar acá paso a paso cómo ir haciéndolo. Recuerden, es la práctica 6. Entonces, el agua y los protones lo voy a tener seleccionado. Voy a tener cloruros, voy a tener níquel y voy a tener amoníaco seleccionado. Voy a scan termo y el programa lo que va a hacer es buscar en su base de datos todos los equilibrios químicos que tenga el programa. No quiere decir que sean todos los que existen, son todos los que el programa tiene en su base de datos. Es más, el programa este, les comento para nada más, el programa este permite incorporar constantes nuevas. O sea, si yo conozco una fuente, tengo una tabla de equilibrios y quiero incorporar un equilibrio nuevo con una constante nueva, lo puedo hacer. Entonces fíjense que acá tenemos la constante del agua, la constante de
asociación entre níquel y oxidrilos, ¿sí? 1, 2 y 3 oxidrilos, la constante de equilibrio del amoníaco en agua, que da amoníaco y amonio, la constante de níquel con 1 y 2 amonios, los demás son agua, perdón, amoníaco, los demás son moléculas de agua, en la esfera de coordinación, con un cloruro y con dos cloruros en la esfera de coordinación. Fíjense que estos son los equilibrios que encontró. Les repito, no quiere decir que sean todos los que existen, pero seguramente son los que tienen constante más alta. Para los balances de masa, vamos a usar estas concentraciones totales que están puestas acá. Entonces hago el mismo procedimiento que hice antes, pongo el balance de masas, le digo que me calcule, me haga una titulación utilizando el pH como variable, y genero un diagrama de especiación de todas las especies que tengo involucradas. Fíjense que acá, bueno, los colores, hay que ver colores y formitas, ¿no? Fíjense que, ¿qué es lo que me dice? Ahora tengo que leer esta tabla. Y estas tablas, perdón, estas figuras. Estas figuras son muy importantes cuando uno quiere hacer, por ejemplo, síntesis de compuestos inorgánicos, o, por ejemplo, hacer análisis también de especiación de contaminantes en aguas naturales. Por ejemplo, imagínense que una industria tiene como efluente una sal de níquel soluble. Y esa sal de níquel además puede estar en contacto con cloruros de aguas naturales, las aguas tienen cloruros, y a su vez puede estar en contacto con, digamos, amoníaco. Eso lo que va a generar es que tengamos estos diagramas de especiación que pueden ser muy útiles para hacer un análisis termodinámico de la situación. Entonces, fíjense que si yo tengo amoníacos, cloruros y níquel, y estoy a un pH ácido, básicamente el 80% va a estar, el 80% del níquel va a estar libre o con agua, básicamente, ¿no? Fíjense, los triangulitos para arriba es níquel 2+. Y hay un 20% que va a estar como cloruro de níquel. Ahora, si yo aumento el pH, va a llegar a un punto en que esas especies con tanto el níquel libre como el níquel con un cloruro van a caer, y va a empezar a ser importante las especies que tienen níquel con un amoníaco coordinado. Si aumento más el pH, voy a tener más amoníaco, perdón, más amonio, más amoníacos, dije bien, y fíjense, a pH 10, por ejemplo, a pH 10, la especie predominante va a ser esta que tiene dos amoníacos, dos amonios, perdón, dos aminos, coordinados con el níquel. Y si aumento aún más la concentración, va a llegar un momento que voy a tener tantos oxidrilos que la especie predominante va a ser la que tenga oxidrilos coordinados. Entonces, les repito, estos diagramas de especiación son muy útiles para hacer un análisis termodinámico de cuáles son las especies dominantes en cada pH. Es más, no lo vamos a hacer nosotros, pero también podríamos hacer, en vez de en función del pH, yo podría poner acá la concentración de amoníaco y hacer un gráfico de especiación versus concentración de amoníaco. ¿Sí? Bueno, por el momento, yo creo que ustedes traten de hacer esa práctica número 6, como está explicada en la guía. Traten de hacer esa figura y ponerla en el informe. Las demás prácticas, bueno, inténtenlo, pero tampoco me preocupa demasiado que las hagan todas, ¿no? Les repito, la idea no es que ustedes sean expertos en este software, sino más bien que entiendan conceptualmente cómo se trata de un equilibrio sencillo, ¿sí? Ácido monoprótico débil, hasta un equilibrio multicomponente, multiespecies, con compuestos de coordinación, etcétera, que pueden ser muy complicados. ¿Sí? O matemáticamente un sistema complejo de resolver. Por eso es necesario tener un programa de cálculo. Bien, tenemos unos minutos todavía de la sesión.
Si tienen preguntas, podemos charlarlas ahora. Si no, trabajan ustedes con el programa y después nos consultan por mensaje. Antonella dice, ¿qué ejercicios hay que hacer para el informe? Para el informe los que les dije, ¿no? Los que hicimos juntos, sería el del ácido cianhídrico, el del ácido poliprótico, que sería el ácido fosfórico, y hagan el 6, que sería el más complicado de todos. Si no les sale el que yo hice recién, ¿no? El que les comenté recién. Si no les sale, lo charlamos. Y si quieren jugar un poquito con el programa, van a ver que ustedes, si le agarran un poquito la mano a cómo cargar los datos, es bastante fácil. El que no hagan, digamos, no lo intenten hacer porque es bastante más complicado, es el del fosfato de calcio que precipita. Porque ahí hay que explicarle al programa que el equilibrio está limitado por la disociación de una sal que es poco soluble. Y eso tiene su truquito, digamos, ¿no? Y no hace falta. Cuando yo lo explico en el pizarrón, en la clase, por ahí es más fácil de entenderlo, pero prefiero que ahora se concentren en los equilibrios de disociación que son más importantes. ¿Sí? Y para el informe les repito, hagan el cianuro, el ácido cianhídrico, tanto el cálculo de pH como el diagrama de especiación, los que hicimos juntos, el ácido fosfórico que hicimos juntos, y el ejercicio 6 como un ejemplo de lo más complicado que podemos resolver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, entonces, si no tienen más preguntas, cortamos acá. Cualquier consulta adicional que quieran hacer, usen el entorno, fíjense en los ejemplos y bueno, y escríbanos. Después les mando un correo, pero entonces este viernes no tenemos clase, tendríamos clase de teoría la semana que viene, que sería el martes que viene a la mañana, pero vamos a ver si en vez de hacer solamente teoría, hacemos el coloquio o sea, hacemos algunos problemas de redox, ¿sí? Continuamos un poco con tema redox la semana que viene. Tenemos martes y miércoles para hacer un poco de redox y avanzar un poquito más, ¿sí? En los temas. ¿Estamos? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Ya.